Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 36. Eliú exalta la grandeza de Dios. Te invito a orar. Señor poderoso, eres nuestro Salvador y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Señor, llena nuestros corazones con tu Espíritu para que al estudiar tu palabra la entendamos y podamos aplicarla correctamente. Gracias, Señor, por tu bondad. En Jesús. Amén. Los capítulos 36 y 37 forman un solo discurso. Constituyen una última exhortación para que Job sea resignado y paciente ante Dios. Eliú se muestra como una persona que tiene mucha sabiduría. Su discurso es largo y mezcla una cantidad de errores con verdad. En su afán de responder a las inquietudes planteadas por Job, en su afán de defender a Dios, él se dedica a acusar a Job, a decirle que no tiene derecho de quejarse y que no tiene por qué anhelar la muerte y que su maldad es la consecuencia de todo el mal que ha venido sobre él. Entonces apela a que se arrepienta para que Dios pueda restaurarlo. Vamos al capítulo 36 y leamos los versículos 1 al 4, donde Eliú desea la atención de Job. Leamos. Eliú siguió diciendo: espérame un poco y yo te instruiré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Traeré mi saber desde lejos para atribuir justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está uno que es íntegro en sus conceptos. Eliú solo sostenía que la aflicción fue enviada para probar a Job y que se prolongaba porque Job no estaba aún cabalmente humillado bajo ella. Procura atribuir la rectitud a su Hacedor para aclarar la verdad de que Dios es justo en todos sus caminos. Por eso dice: tengo razones en defensa de Dios. La razón por la cual prolongó su discurso es porque sale en defensa de Dios. Su deseo es vindicar a Dios y por eso promete no repetir los argumentos gastados. Por eso dice: traeré mi saber desde lejos. Eliú quiere sacar argumentos de los amplios horizontes de la historia y la naturaleza para defender la justicia de Dios. Y entonces dice: no son mentiras mis palabras. Estas palabras parecen arrogantes, pero quizás Eliú no tenía la intención de que así fueran. Job había acusado a sus amigos de esgrimir argumentos sin fundamento para defender a Dios, y Eliú promete que sus palabras serán verdaderas. Basará sus declaraciones no en prejuicios, sino lo que considera como perfecta sabiduría. Para defender a Dios, habla de los métodos con que Dios trata con los hombres. Leamos los versículos 5 al 14. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderosa la fuerza de su sabiduría. No concede vida al impío, pero a los afligidos otorga sus derechos. No aparta sus ojos de los justos, antes bien, con los reyes los sienta en trono y los exalta para siempre. Aun si estuvieran sujetos con grillos, aprisionados con cuerdas de aflicción, Él les daría a conocer las obras que hicieron y cómo prevalecieron sus rebeliones. Les despierta además los oídos a la corrección y los exhorta a convertirse de la iniquidad. Si ellos escuchan y les sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha. Pero si no escuchan, serán pasados a espada y perecerán en su falta de sabiduría. Los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los ate. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. El tema del discurso de Eliú
es el poder y la comprensión de Dios. Eliú sostiene esencialmente la misma filosofía de los tres amigos de Job, que el trato de Dios con los seres humanos está determinado por el carácter de estos. Pero Job había observado que a veces los impíos parecen estar protegidos contra las calamidades. Eliú sostiene que los seres pueden padecer aflicción, pero que Dios no los abandona, sino que los cuida. Por su parte, Job había expresado que se sentía abandonado de Dios. Eliú se niega a aceptar esto y cree en el ensalzamiento de los justos. Eliú afirma que la aflicción sorprende a los justos con el fin de revelarle los puntos débiles de su carácter y la naturaleza de sus transgresiones. Eliú sostiene que cuando Dios permite que las aflicciones afecten a una persona, la predispone a aprender y a escuchar, y afirma que esto es lo que ha ocurrido en el caso de Job. Las aflicciones que Dios permite tienen el propósito de que no pequemos más. En este pasaje, Eliú desarrolla su teoría de que el sufrimiento es una disciplina y no un castigo. En vez de considerar, como lo habían hecho los otros tres amigos, que Job era un pecador que estaba sufriendo el castigo, considera que es un hijo de Dios que con amor está siendo disciplinado. Entonces comienza el llamado. Si ellos escuchan y le sirven, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha. Eliú sostiene que los castigados volverán a disfrutar de prosperidad y bienestar en esta vida si responden debidamente. Afirma que el retorno de Job a la prosperidad dependerá de que se arrepienta de sus pecados y de que obedezca a Dios. La explicación que da es que Job está bajo disciplina, y es la razón por la cual los justos han de esperar tribulación y persecución. Pero si no se arrepienten, lo único que les espera es la condenación y la muerte. Por eso dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. La idea expresada es que los incrédulos compartirán la suerte de los más viles y despreciables de la raza humana. El de que fingieran ser religiosos no los protegerá del castigo. Entonces Eliú pasa a aconsejar a Job. Leamos los versículos 15 al 23. Al pobre él librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. Y también a ti te apartará de la boca de la angustia a un lugar espacioso, libre de todo agobio, y te preparará una mesa llena de manjares. Mas tú te has llenado del juicio del impío, en vez de sustentar el derecho y la justicia. Por eso teme, no sea que él, en su ira, te quite con un golpe que no puedes evitar ni aun pagando un gran rescate. ¿Acaso él hará el aprecio del oro de tus riquezas o de todo gran poderío? No anheles la noche, cuando los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate de volver a la iniquidad, la cual escogiste más bien que la aflicción. Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro es semejante a él? ¿Quién le ha trazado su camino? ¿Quién le dirá, eso lo has hecho mal? Eliú sigue sosteniendo su hipótesis. Dios emplea la aflicción como medio para liberar o purificar a los justos. Como resultado de la adversidad, se abren los oídos sordos a la voz de Dios. Eliú muestra que Job causó la continuidad de su propio trastorno. Le advierte que no persista en su porfía. Hasta los hombres buenos tienen que ser retenidos en su deber por el temor a la ira de Dios. Los más sabios y los mejores tienen en sí suficiente para merecer su golpe. Job no debe seguir en su injusta discusión con Dios y su providencia. Nunca debemos atrevernos a pensar bien del pecado. No debemos darle el gusto ni permitirnos pecar. Eliú piensa que Job necesitaba esta advertencia al haber preferido gratificar su orgullo y humor contendiendo con Dios, más que mortificarlos sometiéndose y aceptando el castigo. Eliú dice implícitamente, Job, ten cuidado con tu ira, no sea que por causa de ella sufra los juicios divinos.
Eliú parece advertir a Job que tengan cuidado para que no sufra el castigo de Dios, pues entonces no podría librarle él. E incluso le dice que desear la muerte no es bueno y que en vez de acusar a Dios, lo que debe es alabarlo como hacen los demás. Y al finalizar este capítulo, Eliú hace referencia a las maravillas de la obra de la creación. Leamos los versos 24 al 33. Acuérdate de enaltecer su obra, la cual los hombres contemplan. Todos ellos la ven, la mira el hombre desde lejos. Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni es posible seguir el curso de sus años. Él atrae las gotas de agua como el vapor se transforma en lluvia, la que destilan las nubes, y se vierte en raudales sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender cómo se expanden las nubes y el sonido atronador de su morada? Sobre él extiende su luz y cubre con ella las profundidades del mar. Bien que por tales medios castiga a los pueblos, también los sustenta con abundancia. Con las nubes encubre la luz, las interpone y le manda que no brille. Con el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Eliú hace un contraste entre la grandeza divina y la fragilidad humana. Eliú se propone llenar a Job con pensamientos elevados de Dios y así persuadirlo a que se someta de buena gana a su providencia. El hombre puede ver las obras de Dios y es capaz de discernir su mano en ellas, cosa que las bestias no. Por lo tanto, ellos deben dar a Él la gloria. Pero mientras el hacedor de iniquidad debe temblar, el creyente debe regocijarse. Entonces presenta algo interesante. Él dice, sobre él extiende su luz, pero después menciona, con las nubes encubre la luz. Por medio de las nubes, Dios logra dos efectos opuestos. Castiga a los pueblos destruyendo sus cosechas, causando gran asolamiento y matando con rayos. Pero también da alimento en abundancia al hacer posible que crezca la vegetación gracias a las lluvias que las nubes proporcionan. Con esto da a entender que las bendiciones de Dios son obstaculizadas por las nubes de pecado y por eso el Señor permite la aflicción para que podamos disipar las nubes y dejar que el sol venga a nosotros. Pero Eliú en nada está resolviendo el problema, aunque aborda el tema de la aflicción de Job desde un punto de vista diferente, pero la conclusión es la misma. Job es el culpable de las cosas que están pasando, por lo tanto su queja es una ofensa a Dios. Debe arrepentirse para encontrar salvación. Dios es sabio, justo, misericordioso y amante. Dios brinda muchas oportunidades a los hombres para que reconozcan su señorío y le permitan cambiar su existencia. Un desconocimiento del carácter de Dios es lo que ha llevado a hombres a negar su existencia, a considerarlo equivocadamente y a llevar una religión que no agrada al Señor. Por eso el plan de la salvación comienza con conocer quién es Dios. Apreciado amigo y hermano, Dios no necesita defensores como Eliú. Lo que necesitan es personas dispuestas a conocerle, a amarle de corazón y que puedan esparcir ese amor al mundo. Dios no busca abogados, Dios busca mensajeros. Dios no busca filósofos, Él busca corazones dispuestos a recibir amor y a dar amor. Dios no busca personas elocuentes para que le defiendan, sino que busca personas que con valor puedan proclamar el amor de Dios e iluminen al mundo con la verdad salvadora. ¿Puede el Señor contar contigo? Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.